España lleva más años estudiando todos los temas relacionados con corrupción. Urbano forma parte del capítulo nacional de Transparencia Internacional, también forma parte del grupo de los representantes españoles en el grupo GRECO, en el grupo de Estados contra la Corrupción, que como sabéis está constituido en el ámbito del Consejo de Europa, y bueno, pues, es un referente y un puntal en todos los trabajos, tanto a nivel interno como cuando se hacen comités para evaluar los seguimientos de la normativa interna española para dar cumplimiento a todos esos compromisos internacionales en el ámbito del Consejo de Europa, en el ámbito de la OCDE o en el ámbito de la Unión Europea. Para mí es una satisfacción presentarlo porque, aunque él no forma parte de este proyecto binacional entre la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Salamanca, al igual que sucedía con el caso del profesor Fofani, pues es una satisfacción que haya hecho un hueco, que haya hecho también un viaje absolutamente rapidísimo desde Murcia, que si recordáis cómo es el mapa de España, es justamente en el lado opuesto donde estamos nosotros, y el motivo de la satisfacción y el agradecimiento no solo es por haber venido aquí, sino por haber aceptado también el formar parte del claustro de profesores del máster a partir del año que viene. Por lo tanto, dentro de esa reforma que hemos mandado a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad del máster de corrupción, y en esa reformulación de los contenidos habrá una asignatura con contenido politológico específico relacionado con estos temas, y el encargado de desarrollarlo es él. Por lo tanto, cuando vimos el mapa de politólogos dedicados a este tema, pues bueno, no hubo muchas dudas de que el candidato ideal, y sobre todo bueno, luego por el trato y la afabilidad que ha mostrado con todos nosotros, pues que Fernando se ha fichado. Estamos en época de fichaje, de descanso futbolístico, pues le hemos lanzado la oferta, y afortunadamente, aunque nuestros recursos cada vez son más limitados y son más reducidos, pues bueno, insisto, es una satisfacción que haya venido aquí a estas jornadas, y una satisfacción especialmente que se incorpora a partir del próximo curso académico tanto al máster como al programa de doctorado. Por tanto, muchísimas gracias, Fernando, estás en tu casa. Una satisfacción sobre todo que a muchas de las mentes jurídicas que estamos metidas aquí les des una ventilada, una salida desde otro punto de vista, y por supuesto, bueno, pues seguro que es altamente enriquecedora no solo la intervención de esta mañana, sino todos los aportes a partir del próximo curso, donde trataremos que esa distancia entre Murcia y Salamanca sea lo más corta posible para tenerlo con nosotros todas las veces que sea posible. Muchísimas gracias y te escuchamos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. La familiaridad, desde luego, ha sido la vuestra, y uno se siente absolutamente encantado de estar rodeado de gente como vosotros, o sea que vengo enormemente satisfecho, y además de tener la oportunidad, ¿no?, de presentar en fin, una aproximación diferente al fenómeno de la corrupción en un contexto como este, con un auditorio como el que ustedes componen, ¿no? En fin, estoy encantado, tengo pocas oportunidades de hacerlo con un público de diversas nacionalidades, y por tanto pues, especialmente agradecido, ¿no?, por la invitación. Bueno, le decía al profesor Verdugo, al profesor Rodríguez, que su gran pecado, ¿no?, era esto de ser de procesal. Yo, por tanto, debo estar ya totalmente condenado en el infierno. No tengo un pecadito, sino estoy totalmente en el infierno por esto de no ser ni siquiera jurista, ¿no? Bien, vamos a dar un salto, por tanto, muy grande en la aproximación, doble. Uno por la metodología. Como van a ver, los politólogos normalmente somos, al menos cuando vendemos nuestro oficio, lo vendemos diciendo que somos los especialistas en ver el bosque, ¿no?, a cambio de no ser capaces de identificar ninguno de los árboles que lo componen, ¿no? Por tanto, es una aproximación, en fin, teórica, metodológica distinta, pero además se suma aquí en la presentación que les voy a hacer una segunda dificultad añadida, y es que me voy a centrar en un caso muy concreto. Ni siquiera voy a hablar del caso español, haré alguna alusión un poco al caso español en general, sino que me voy a centrar en una pequeña isla del archipiélago de las Canarias, ¿no?, de la isla de Lanzarote. Y dentro de esa isla, además, no voy a tocar toda la corrupción posible, que es mucha, sino solo un aspecto determinado de la corrupción, que es la corrupción asociada al urbanismo. Que, por cierto, ahora, como les comentaré, es la principal fuente de corrupción en nuestro país en los últimos años.
Bueno, mi intención es estructurar mi intervención en los siguientes 4 temas o las siguientes 4 preguntas. ¿Vale? Primero, tratar de convencerles de que merece la pena saber algo sobre qué ha ocurrido en Lanzarote. Esto no les preocupa solo, ¿no?, a la gente que vive allí, que son poquitos. Es una isla en la que actualmente viven del orden de 150.000 personas. Hace 20 años, hace 25 años vivían 50.000, es decir, que se ha multiplicado casi por 3 en 25 o 30 años la población, pero en fin, aún así sigue siendo un entorno relativamente pequeño, viene a ser como la ciudad de Salamanca, incluso menos que la ciudad de Salamanca. Sin embargo, hay algunos elementos de mucho interés. En segundo lugar, voy a caracterizar un poco dentro del problema de Lanzarote en qué ha consistido la corrupción urbanística allí, para que vean algunos de los rasgos que hacen especialmente interesante el caso. Tercero, vamos a hablar de las causas, qué factores son los que están detrás de ese fenómeno de corrupción, y acabo de forma ya muy breve, simplemente lanzando algunas preguntas un poco para reflexionar aquí en voz alta, para hacerme yo más preguntas que intento resolver sobre qué podemos aprender de un caso tan concreto como este, de la isla de Lanzarote. Bueno, sin más, empezamos por el primero de los temas. ¿Por qué es interesante, ¿vale?, este caso? Bueno, lo que les voy a contar nace de un proyecto de investigación, es un proyecto de investigación del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia, bueno, ahora Ministerio de Economía y Competitividad, un proyecto que iba sobre la corrupción asociada al urbanismo, ¿vale? Es el título del proyecto, el control de la integridad de los representantes públicos en España, la corrupción asociada al urbanismo. Bien, hemos tratado de saber algo más sobre, como les decía hace un momento, sobre lo que ha sido la principal fuente de corrupción en España en los últimos años, el urbanismo, y lo que hemos hecho ha sido, en lugar de construir, hemos construido también, ¿no?, alguna aproximación más general. Esa aproximación general está hecha a partir del estudio de casos en profundidad, una serie de casos en los que nos hemos detenido con mucho detalle. Y esos casos tienen alguna cosa en común y grandes diferencias, ¿vale? Nuestro estudio se ha basado solo en 3 casos. Un caso, digamos, extremo de corrupción urbanística ha sido el caso más conocido, seguramente el que más extremo, ¿no?, en cuanto a su irregularidad, ¿no?, en cuanto a su carácter delictivo, que es el caso de Marbella. No sé si han oído hablar algo sobre Marbella, seguro que sí, ¿no?, a lo largo del curso. Bueno, Marbella es un caso, pues eso, muy extremo. Ese caso es el primero que reconstruimos y Marbella es un sitio turístico, está en la costa. La costa ha sido una de las zonas, la costa y los extrarradios de las grandes ciudades han sido las zonas que más han crecido urbanísticamente, por tanto, donde se ha concentrado la corrupción asociada a este fenómeno. Y lo que hemos hecho es coger otros 2 sitios costeros, turísticos, donde hemos tenido, digamos, corrupciones diferentes. Uno de esos otros casos es Lanzarote, ahora explicaremos por qué Lanzarote es especialmente interesante, y el tercer caso es la isla de Menorca. Menorca, que tiene un tamaño más o menos parecido al de Lanzarote, pero que está en las Baleares, y probablemente de toda la costa española es de los pocos sitios donde, siendo un sitio turístico muy importante, no ha habido una gran corrupción. Prácticamente toda la costa española ha habido un nivel de corrupción bastante importante, sin embargo en Menorca no ha habido corrupción. ¿Vale? Hemos cogido, por tanto, un caso extremo de corrupción, Marbella, un caso de casi ausencia de corrupción, que es Menorca, y un caso difícil de explicar, por los motivos que voy a decir a continuación, que sería Lanzarote. Bien, vamos a poner un poco el caso de Lanzarote en contexto. Los años estos del 1997 al 2006, 2007 todavía, 2007 ya es cuando se inicia la crisis, la caída de Lehman Brothers, todo lo que viene asociado a partir de ahí,
Algunos autores lo han caracterizado como la década prodigiosa del urbanismo español, y algún otro, de manera más descarnada, probablemente más realista, lo ha llamado el tsunami urbanizador. ¿Vale? Las cifras de lo que se ha construido en España en estos años, en esta década, son realmente estremecedoras. Algunos datos. Se han construido en esos 10 años 6,5 millones de viviendas. 6,5 millones de viviendas es mucho más que lo que se ha construido en países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia, Alemania o Inglaterra, de manera conjunta. Países que son mucho más grandes en cuanto a población que el caso español, individualmente considerados cada uno de ellos. ¿Vale? Bien, se han construido 6,5 millones de viviendas a un ritmo espeluznante en muchos años. ¿Vale? Más o menos en muchos años se han llegado a 600.000 viviendas al año. El año récord fue el año 2006, con más de 850.000 viviendas en ese año. Así tenemos, en fin, el problema que tenemos hoy día, con más de 2 millones de viviendas que están sin ocupar, sin vender, y en fin, generando un tremendo problema financiero. Y todo esto que están viendo estos días sobre el rescate de las entidades financieras en España tiene mucho que ver con el problema de lo que se ha construido de más en estos años. Bien. ¿Qué relación guarda esto con la corrupción? Bueno, tenemos algunos datos. Por ejemplo, no tenemos estadísticas, es una de las cosas que nos dice siempre Greco cuando habla del caso español. No tenemos buenas estadísticas sobre los delitos asociados a la corrupción en España. Hay que trabajar a partir de una serie de datos, y entonces de vez en cuando alguien se molesta en hacer algunos datos cuantitativos sobre causas que estén bajo investigación fiscal o bajo investigación judicial, pues en fin, uno lo agradece. Por ejemplo, en noviembre de 2009 el fiscal general tuvo una comparecencia en el Parlamento, y ahí aparecieron una serie de datos que hasta ese momento pues no teníamos. Por ejemplo, el fiscal general contó que había 730 causas bajo investigación en esa fecha, ¿vale? En noviembre de 2009. Eso implicaba más o menos a unas 800 personas, unos 800 funcionarios y políticos, sobre todo en el ámbito local, en el ámbito de los ayuntamientos. Algún dato más. Por ejemplo, la policía, ¿vale? El Ministerio del Interior dio también una nota de prensa poco tiempo después, en diciembre de 2009, sobre las operaciones anticorrupción que se habían llevado a cabo hasta la fecha. Por ejemplo, desde 2004 había del orden de casi 1.000 detenidos, y se habían incautado bienes por valor de más de 3.000 millones de euros. ¿Vale? Buena parte de esos 3.000 millones de euros, 2.500 aproximadamente, se concentraban en Marbella. 230 y tantas operaciones en esos años, ¿vale? Es decir, ha habido un nivel de corrupción, en fin, importante. La principal fuente de esta corrupción, de estos datos que aparecen ahí, ha sido el urbanismo en todas sus modalidades. El urbanismo tiene, digamos, 3 patas, ¿no? Se habla siempre de 3 tipos de actividades: lo que es el planeamiento urbanístico, es decir, cuando se hace el diseño de qué tipo de ciudad se quiere hacer, ¿vale? Ahí hay corrupción en la medida en la que uno trata de influir sobre quien hace el plan para que los terrenos que yo tengo se vean beneficiados en ese plan, ¿vale? Pasen de ser terrenos donde no se puede edificar nada a terrenos donde se puede edificar cuanto más mejor, porque en fin, tiene un impacto económico inmediato. Planeamiento, en la ejecución de los planes también, problemas de edificabilidad, de el uso del suelo, ¿vale? El cambio del uso del suelo, un suelo que hasta el momento era de equipamientos o algo así, de repente se le permite que se hagan viviendas. Evidentemente, el impacto económico que tienen ese tipo de decisiones es enorme. Y por último, el tema de la disciplina, ¿vale? Es decir, de la ejecución de los planes. Una vez que hay que, digamos, perseguir las irregularidades que se cometen de gente que trata de apartarse de lo que dice el plan, ¿no? De qué se puede hacer en cada tipo de suelo. El tema de licencias, ¿vale? Licencias que en muchos casos son otorgadas por los ayuntamientos, pero sin ajustarse al plan, ¿no? Sin ajustarse al plan de construcción, ¿no? Al plan de
municipal de desarrollo de la ciudad que haya aprobado, ¿vale? Etcétera, etcétera. O las demoliciones, una vez que se ha decretado que un determinado edificio es ilegal, muy raramente este edificio ha acabado demolido, ¿vale? Ha habido una desobediencia enorme, digamos, a las sentencias judiciales que decretaban la demolición de edificios ilegales. Bien, en definitiva, lo que tenemos en estos años es que ha habido un enorme boom inmobiliario. ¿Ha sido la corrupción la causa de ese boom inmobiliario? No, ¿vale? En líneas generales, la corrupción es si quieren, un epifenómeno del boom inmobiliario, ¿vale? El boom inmobiliario ha generado tal flujo económico que esto ha incentivado a muchos actores a ir al administrador público oportuno para obtener una determinada decisión pública que le favoreciera, ¿no? Que tuviera un efecto económico importante. El boom inmobiliario no es fruto de la corrupción, sino que el boom inmobiliario ha sido fruto de una determinada política, ¿no? Ha habido un respaldo político, una decisión política, una decisión también social, respaldada socialmente, de desarrollarnos económicamente utilizando el suelo, ¿vale? Utilizando el recurso del suelo. Ha habido una apuesta política y social muy extendida en toda España, en aquellos sitios donde había cierta presión para construir, zonas turísticas, zonas costeras y los alrededores de las grandes ciudades, para hacer esto. Un respaldo social muy grande. Contaba una periodista del diario El País, una columna hace un tiempo, algo que es muy significativo. Decía, en las bodas que se celebran en la Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana es una comunidad autónoma totalmente litoral, tiene 3 provincias que dan a la costa mediterránea. En estas bodas de mucho postín, donde se gastaba muchísimo dinero, cuando se hacían los brindis, alguien siempre decía: vivan los novios, ¿no? Vivan los padres de los novios, viva tal, y había algún viva que era: vivan los pais, ¿vale? ¿Qué es los pais? Los pais no son los padres en gallego o esto, ¿no? Sino que eran los planes de actuación integral, ¿vale? Era una figura de desarrollo urbanístico de planes en la Comunidad Valenciana, que había permitido enriquecer a mucha gente, a gente que tenía su pequeño huerto de naranjas y tal, que es a lo que se le habían reclasificado ese suelo para suelo urbanístico, se había vendido, se había ganado mucho dinero, y con ese dinero se estaba pagando una boda impresionante y la gente lo agradecía, agradeciendo el plan, ¿no? Urbanístico. Bien, por tanto, el boom inmobiliario no ha sido consecuencia de la corrupción, pero la corrupción sí ha estado asociada al urbanismo. ¿Qué tiene de interesante el caso de Lanzarote? Pues que en Lanzarote es un caso tremendamente excepcional. ¿Por qué? Porque Lanzarote es de los pocos sitios en las zonas donde ha habido esta demanda de expansión, de los pocos sitios donde ha habido una política social distinta, ¿vale? Una apuesta social diferente y una apuesta en gran medida política diferente. Ha habido una apuesta por la contención del crecimiento urbanístico. Es rarísimo en los casos. Lanzarote y probablemente Menorca. No hay muchos más casos en toda la costa española donde ha habido un apoyo social y un apoyo en gran medida refrendado también políticamente para contener el crecimiento en lugar de para expandirse urbanísticamente y crecer económicamente gracias al uso del suelo. Algunas de las consecuencias de esa política tienen que ver, ¿vale?, con algunas innovaciones que son realmente excepcionales también, ¿vale?, porque reflejan esa apuesta tan rara, ¿no?, en el contexto español. Le llama la atención sobre todo por lo primero que aparece ahí, el PIOT del 91, ¿vale? El PIOT del 91 es Plan Insular de Ordenación Territorial. Es un plan insular que se hizo para toda la isla, se aprobó en el año 91, y es un plan tremendamente inusual, incluso comparado con el resto de planes insulares en las demás Islas Canarias. Es un plan muy restrictivo, es un plan que pone un techo a lo que se puede construir en la isla, y además fijaba ritmos de construcción, ¿vale? Cortaba el tiempo en plazos de 4 años y ponía un tope de lo que se podía hacer en cada uno de esos plazos cuatrienales.
¿vale? Fijamos un tope máximo que estaba en torno a las 100.000 plazas, no viviendas, sino plazas turísticas, plazas, digamos camas, ¿no? Camas de hoteles, de apartamentos, etcétera. Solo se podrían hacer 100.000 en total, ¿vale? Hasta que se cambiara ese plan. Y lo que hizo además fue desclasificar suelo que en planes anteriores estaba previsto para el turismo, ¿vale? Se desclasificaron hasta 250.000 camas turísticas. Yo os digo, esto no lo ha hecho ningún otro plan en toda España. Un plan, por tanto, de contención del crecimiento muy excepcional. Consecuencia de ese plan, la segunda medida que tienen ahí, lo de RB UNESCO 1993. Como consecuencia de este plan, Lanzarote recibió un sello, un premio, ¿vale? Se le otorgó el ser considerada reserva de la biosfera de la UNESCO, ¿vale? Las reservas de la biosfera de la UNESCO hasta el año 93 han estado limitadas a parques naturales, pequeñas zonas muy delimitadas que escondían joyas de altísimo valor medioambiental, de valor natural, ¿no? de riqueza natural. Con Lanzarote se rompe esa estrategia de la UNESCO y se concede la reserva de la biosfera a toda la isla. Era una especie de experimento para ver hasta qué punto se podía apostar por el crecimiento sostenible en un entorno, digamos, complejo, en una sociedad compleja, con todas las contradicciones que tienen las economías de una sociedad compleja. Intentar aprovechar este impulso tan raro que había en Lanzarote por el crecimiento sostenible y revestirlo, ¿vale? Con este apoyo institucional de la UNESCO como un respaldo fuerte para que esto siguiera siendo así. Bueno, tener un plan insular significaba, por tanto, un plan insular como este, significaba apostar por contener el crecimiento turístico y, en segundo lugar, reducir la discrecionalidad que tenían los ayuntamientos a la hora de aprobar planes urbanísticos, de decidir qué hacer con su suelo. Los ayuntamientos podían decidir qué hacer con su suelo dentro de los límites que le fijaba el plan insular. Y los límites eran bastante estrictos, ¿vale? Por tanto, se reducía muchísimo lo que los ayuntamientos podían hacer. De nuevo, esto es algo muy excepcional comparado con el resto de España. ¿Por qué? Porque solo en Canarias se permitió o se apostó por este tipo de planes de orden supramunicipal, por encima de los municipios. En el resto de España, las comunidades autónomas dejaron que los municipios tomaran las medidas que quisieran sobre su suelo, sin ponerles demasiadas trabas, ¿vale? Por tanto, los ayuntamientos han tenido una discrecionalidad muy alta sobre qué hacer con el suelo municipal. En Canarias esta discrecionalidad ha sido mucho más reducida y en concreto Lanzarote especialmente reducida, ¿vale? Bueno, fíjense qué contexto un poco tan especial para lo que vamos a comentar a continuación. Esta política no ha sido solo, digamos, fruto de unas élites especialmente ilustradas en la isla, que las había. Evidentemente esto empieza como un fenómeno muy elitista. Hay un artista local, más conocido en Alemania que en España, César Manrique, no sé si les sonará, es un artista muy interesante, murió en el año 92. César Manrique es el primero que apostó por el turismo como fuente importante para la economía de la isla y el primero que reacciona una vez que el turismo empieza a convertirse en un turismo de masas y empieza a amenazar la fragilidad medioambiental de la isla, ¿vale? Es el primero que encabeza la necesidad de ponerle freno a un crecimiento desordenado. Ese liderazgo social de Manrique al principio no tenía un gran respaldo social. Hay una encuesta del año 86, una encuesta que se hace desde el gobierno central, donde aparece que solo el 6% de la población de Lanzarote estaba a favor de contener el crecimiento turístico. Pero a la altura del año 86 estaba iniciándose el crecimiento turístico, todavía no era, digamos, un problema muy visible. A la altura del año 99 se vuelve a hacer la misma pregunta y en este caso ya tenemos a 2/3 partes de la población de la isla que ya están a favor de contener el crecimiento del turismo. Estamos en el año 99, ya se ha visto
que ha ocasionado el turismo, y al mismo tiempo el discurso de César Manrique, la gente que colaboró con César Manrique, digamos, se ha impuesto, se ha convertido en el discurso público hegemónico. La isla necesita contener el crecimiento. Es una isla frágil y hasta la propia identidad de la comunidad que vive ahí está amenazada si se sigue creciendo a ese ritmo. Eso se convierte en el discurso público hegemónico, ¿vale? A la altura del año 99. Vuelvo a la misma idea. En términos comparados con el resto de la costa española, salvo Menorca, algo totalmente excepcional. No hay ningún otro sitio donde ocurra esto. Y sin embargo, altos niveles de corrupción. Doy 3 datos, ¿vale? Por ejemplo, el político más conocido de la isla, el político más popular, el político con más capacidad de atracción electoral, Dimas Martín, seguramente no lo conocen de nada, porque en general en España no es tampoco muy conocido. Dimas Martín suma, en estos momentos está en la cárcel penal en Las Palmas, y ya suma 5 condenas en sentencias firmes, ¿vale? Son 5 condenas firmes de cárcel, 14 años de prisión, sumando los distintos delitos, y 28 años de inhabilitación para cargo público, ¿vale? El político más conocido, más popular, con más capacidad de atracción electoral en la isla, tiene este récord, ¿vale? Este récord criminal. Un segundo dato. En el año 2008 y en el año 2009 se llevan adelante 2 operaciones policiales tremendamente impactantes en la isla, ¿vale? La Operación Unión y la Operación Jable, llevadas además desde un cuerpo policial de ámbito nacional, es la UCO, la Unidad Central Organizada de la Guardia Civil, en Madrid, que se desplaza allí, empieza, en fin, a pinchar una serie de teléfonos a partir de una serie de denuncias de intentos de soborno. Se producen estas 2 operaciones y hasta el momento los datos de esas 2 operaciones, que están todavía en marcha, son los que tienen ahí más de 100 imputados, de los cuales hay 11 alcaldes o exalcaldes, y hay que tener en cuenta que la isla solo tiene 7 municipios, ¿vale? Con solo 7 municipios hay, hombre, no tiene solo 7 alcaldes, claro, ha tenido más alcaldes, pero bueno, 11 de los alcaldes que ha habido en la isla, o que todavía hay, están imputados en estas operaciones, ¿vale? Es decir, no parece un ámbito, digamos, reducido de corrupción. Y por último, el caso en el que me quiero centrar. Es el conocido como caso de las licencias ilegales de 2 de los municipios turísticos por excelencia, 2 de los municipios con más suelo para desarrollo turístico. El municipio de Yaiza y el municipio de Teguise, ¿vale? De momento, en este caso, van más de 25 imputados. Evidentemente están los alcaldes de estos 2 municipios, los funcionarios, los principales funcionarios, el secretario del ayuntamiento, los de la oficina técnica de urbanismo, obviamente los promotores, y una serie de abogados, especialmente un abogado bueno, muy importante. ¿De qué se les imputa? Bueno, aquí aparecen distintas figuras de cohecho continuado, prevaricación continuada, blanqueo de capitales continuado y malversación, además de, en fin, falsedad en documento público y este tipo de cosas. Bueno, vamos a la segunda pregunta, ¿vale? Hasta ahora la idea es esta. Lanzarote es un caso muy especial por lo que reúne de contención de esfuerzo por contener el crecimiento, y sin embargo, pese a ese esfuerzo, ha tenido un nivel de corrupción, digamos, del mismo nivel que en las zonas donde no ha habido esfuerzos de contención del crecimiento turístico. ¿De qué tipo de corrupción hablamos cuando hablamos ya de la corrupción, digamos, de naturaleza urbanística en Lanzarote, y especialmente cuando hablamos de este caso de las licencias ilegales en Yaiza y Teguise? Bueno, como decía, ¿no? Son 2 municipios con suelos de uso turístico. Uno de ellos está la investigación judicial más avanzada que en el otro, porque, en fin, por diversos problemas que tienen que ver con el derecho procesal, pero bueno, no entramos en esto. Son 2 municipios que en un determinado momento deciden
ignorar el plan insular, ¿vale? Hacer como si el plan insular no existiera. Lo ignoran absolutamente en sus actos y empiezan a conceder de manera masiva licencias absolutamente incompatibles con ese plan insular, ¿vale? Licencias de construcción de plazas turísticas y residenciales también de manera masiva. Una cosa interesante, estos dos ayuntamientos comparten el mismo asesor legal, un abogado, ¿vale? Este abogado está asesorando en temas de urbanismo a los dos municipios simultáneamente. Es interesante la figura de este abogado porque es un secretario de ayuntamiento, era secretario de ayuntamiento en otro municipio de la isla, en la capital de la isla. Tuvo que dejar de ser secretario porque fue condenado por inhabilitación, por un tema de conflicto de interés, de incompatibilidades, y al mismo tiempo que asesora a ayuntamientos es el gran asesor de los promotores inmobiliarios, ¿vale? Sin ningún problema, sin ningún conflicto de interés ni problema de conciencia por su parte, ¿no? Una figura especialmente importante, ¿por qué? Porque hay que darse cuenta también de que estamos hablando de municipios que son pequeñitos. Yaiza ha tenido tradicionalmente del orden de 5.000 habitantes. Teguise unos pocos más, pero estamos hablando de un municipio de 12.000 habitantes tradicionalmente, ¿vale? Son municipios muy pequeños, por tanto, su organización administrativa es también muy raquítica. Por ejemplo, los secretarios de ayuntamiento en estos dos municipios no eran licenciados en Derecho, ¿vale? No lo eran tampoco en otra cosa, ni siquiera eran licenciados, ¿vale? Cuando ellos llegaron al cargo de secretario, para ser secretario en plazas de estas más modestas, pues simplemente hacía falta tener el bachiller, ya está, bien. Por tanto, gente con una formación jurídica, bueno, que ha ido luego aprendiendo, claro, con el uso, pero a los que es muy fácil influir desde la figura de un abogado que es un especialista en derecho urbanístico, que además sabe mucho derecho administrativo, mucho derecho urbanístico en concreto, ¿vale? Es gente, en fin, influenciable por una figura como esta. Todas las licencias que el Cabildo en un determinado momento recurre ante el contencioso, ante la jurisdicción contenciosa, fueron anuladas, todas. No recurrió todas las que otorgaron estos dos alcaldes, ¿vale? Estos dos ayuntamientos. Solo recurrió una parte. Sabéis que, bueno, uno tiene 3 meses para recurrir, una vez que conoce que se ha otorgado una licencia. Se acumularon tantas que el Cabildo decidió, bueno, ir a por los, digamos, las licencias más golosas, las que habían dado lugar sobre todo a las construcciones de grandes complejos hoteleros, de grandes complejos de apartamentos. Se ciñó a esas, que eran unas 31 licencias, y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulara todas las licencias que recurrió, es decir, todas son ilegales, ya de manera firme, ¿vale? Por los tribunales. Estamos hablando de 13.000 camas turísticas, ¿vale? 13.000 camas turísticas. 13.000 camas turísticas a la altura de estos años venía a representar 1/5 parte del total de la oferta alojativa que había en Lanzarote, ¿vale? Estamos hablando de un número muy importante en cuanto a cuánto representa esto sobre la oferta hotelera y apartamentos de la isla, ¿vale? El 20% del total. ¿En qué consistieron, no? Bueno, un último elemento. Al alcalde de Yaiza, además, en la investigación policial, se le encuentran, después de una investigación patrimonial limitada, ahora hablaré de eso, se le encuentran al menos 1.200.000 euros que él ha movido y que no se sabe de dónde ha sacado, que él no es capaz de justificar de dónde ha sacado. De hecho, en un determinado momento, en una declaración, dice que era fruto de la venta de la producción de un huerto de papas que tenía. El huerto de papas viene a ser como la mitad de este aula, ¿vale? En esa superficie había cultivado papas, según él, las había vendido de manera clandestina por la isla de Lanzarote. Claro, tuvo que añadir, y por la vecina isla de Fuerteventura, para tratar de colocar tanta papa y justificar tanto dinero, ¿vale? En fin, 1.200.000 euros mínimo que se tenga fehacientemente registrado, cuando la policía evidentemente sospecha que ha habido mucho más flujo de dinero, ¿vale? Pero
se tiene registrado solo eso. ¿En qué consistieron los incumplimientos? ¿Vale? ¿Qué hicieron en estos ayuntamientos? Esto es realmente interesante. Es un poco técnico, pero es interesante. Voy a citar solo algunas de las irregularidades, ¿vale? Porque son más. Irregularidades que comparten los dos casos, el de Teguise y el de Yaiza, ¿vale? Es exactamente el mismo tipo de irregularidad, es el mismo asesor legal. Uno sospecha que hay toda una estrategia detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, el plan insular obliga a que cualquier licencia que otorgue un ayuntamiento, licencia de construcción, sea notificada al cabildo, ¿vale? Ninguno de estos ayuntamientos notificó las licencias al cabildo, evidentemente para que el cabildo es el órgano de gobierno insular, ¿no? Es un órgano elegido directamente también por los ciudadanos, para que el cabildo no se enterara. Es más, existe la obligación también de poner un cartelón cuando hay una obra donde aparece el expediente de la licencia que te permite hacer esa obra. En ninguna de las obras había este cartelón, ¿vale? Donde apareciera el expediente de la licencia urbanística. Y las obras no eran pequeñas obras, estamos hablando de hoteles, la mayor parte de estos estamos hablando de hoteles de en torno a unas 600 camas. Un hotel de 600 camas, ya les digo que se ve, ¿vale? No es algo como el mini hotel, el micro hotel que hay en esta ¿qué calle era? Ayer no me acuerdo por la que paseábamos, hay un micro hotel ahí, no, un hotel de 600 camas es un hotel voluminoso, ¿no? Que es fácil de ver. Segundo, había licencias que se otorgaron en su día a diversos promotores, que estos promotores no habían cumplido con sus deberes urbanísticos, tenían la obligación de urbanizar en un determinado plazo, iniciar las obras de urbanización en un determinado plazo, o si no, esa licencia caduca. Bueno, pues había un montón de estas licencias antiguas que estaban caducadas a las que el ayuntamiento reconoció vigencia, cuando en realidad primero tenía la obligación de haber declarado la caducidad de las licencias y en segundo lugar no podía reconocer la validez de esas licencias cuando estas licencias ya, o los proyectos que estaban asociados a estas licencias no coincidían con lo que exigía el plan insular, ¿vale? No se ajustaban al plan insular, por tanto es imposible a posteriori reconocer la validez de una licencia que ya no coincide con el planeamiento. En tercer lugar, el plan insular obligaba a que todos aquellos planes municipales que no estuvieran adaptados al plan insular, les exigía a los ayuntamientos que antes de dar una licencia se pidiera un informe al cabildo sobre la compatibilidad del proyecto que se quería hacer con el plan insular. Evidentemente los ayuntamientos no pidieron ninguno de estos informes de compatibilidad, ¿vale? al cabildo. Cuarto, una licencia es un acto reglado, es decir, no es un acto discrecional de un alcalde, es un acto para el que el alcalde, su discrecionalidad es cero, ¿vale? Tiene que otorgar la licencia en función de los informes que hacen los técnicos de urbanismo y el informe jurídico que hace el secretario del ayuntamiento. Y estos informes lo que dicen es si realmente el proyecto de lo que se quiere hacer se adecúa o no se adecúa al plan de urbanismo que haya en vigor, ¿vale? Bueno, pues los informes del secretario en un caso eran inexistentes, no había informe del secretario, en el caso de Teguise. En el caso de Yaiza, los informes eran, digamos, informes vacíos, ¿vale? Era un escrito tipo, siempre igual, nos decía, bueno, para conceder esta licencia habría que cumplir estas condiciones, sin decir si realmente ese proyecto la cumple o no la cumple, que era la obligación del secretario, era la obligación de ese informe, ¿vale? Evidentemente lo mismo pasaba con los informes de los técnicos, ¿vale? Los informes de los técnicos hablaban a veces de si cumplía o no cumplía con un plan parcial determinado, un plan de desarrollo concreto, pero en absoluto se referían al plan insular, ¿vale? Ignoraban por completo si el proyecto se adecuaba o no se adecuaba al plan insular, ¿vale? Sexto, como eran establecimientos turísticos, para poder dar la licencia de obra, previamente hacía falta una autorización del Departamento de Turismo.
De nuevo, como el Departamento de Turismo estaba ubicado en el Cabildo, para no levantar la liebre ante el Cabildo, ni siquiera se pedía esa autorización previa y el alcalde concedía las licencias sin tampoco esa autorización previa de turismo, ¿vale? Y por último, por no cansarles más, en algunos casos en los que los proyectos que se querían hacer ni siquiera cumplían con los planes municipales, ya no con el plan insular, claro, sino ni siquiera con los planes municipales, los informes de los técnicos eran negativos. Lo que hacía el alcalde era meter en un cajón el informe negativo, ¿vale? Dejar que pasara el tiempo, el promotor pedía que por silencio administrativo se le concediera la licencia y el alcalde concedía la licencia no solo por silencio administrativo, sino que además certificaba él directamente, ¿vale? Escribía un certificado diciendo que ese proyecto contaba con licencia del ayuntamiento. Un alcalde no puede certificar. El único autorizado para certificar actos administrativos en un ayuntamiento es el secretario del ayuntamiento, ¿vale? En fin, 7 elementos que casi son cogidos al azar para ver el cúmulo de irregularidades que hay detrás de estas licencias, ¿vale? No hay una pequeña irregularidad, un pequeño... No, es de una grosería brutal. Es tremendo. Esto no es influir sobre el alcalde para que cuando se está haciendo un plan se pinte de un color o de otro color de una determinada parcela para que ahí se pueda edificar o no, ¿vale? No estamos hablando de tráfico de influencias, no, estamos hablando de una cosa absolutamente burda, un acto tremendamente arreglado donde la discrecionalidad es cero y donde no se cumple ni el más mínimo elemento digamos reglamentario de ese acto administrativo. Es tremendamente burdo y sin embargo con un impacto económico enorme. Estamos hablando de 13.000 plazas turísticas, ¿vale? De hoteles de 600 camas. Esto vale muchísimo dinero. Por tanto, realmente obtener una de estas licencias, por muy ilegales que sean, pues es un negocio enorme, ¿no? Bueno, tenemos un poco, ¿vale?, el caso más o menos descrito, ¿vale? Tenemos la excepcionalidad de Lanzarote en cuanto a los planes y la excepcionalidad de Lanzarote, no tan excepcional, sin embargo, ¿vale?, la cantidad de corrupción y además el carácter tan grosero. Yo creo que lo más característico es esto, ¿vale? Es un carácter especialmente grosero, es que ni en Marbella se da una grosería tan fuerte como esta, ¿vale? ¿Sí? ¿Ya? No, pero Nicolás me dijo, pláyate. 10 minutos, ¿vale? 10 minutos. Bueno, ¿cómo explicamos, por tanto, este carácter tan grosero? Vale, vamos con la tercera pregunta. En realidad lo que tenemos aquí, lo que tenemos en Lanzarote, aparecen los mismos factores causales que explican la corrupción urbanística en el resto de España, ¿vale? No nos hemos encontrado nada nuevo, nos hemos encontrado diferencias, digamos, de matiz, ¿no? Diferencias más cualitativas que otra cosa, pero en cuanto al tipo de factores son prácticamente los mismos, ¿vale? ¿Qué factores son esos? Primero, el modelo urbanístico que hay en España, por cierto, es un modelo urbanístico tremendamente peculiar. Ahora hablaré dentro de un momento de manera muy resumida de él, porque esto llevaría para un buen rato. Es un modelo tan peculiar que en el mundo entero solo hay otro país, creo que hay alguien, ¿no?, entre ustedes de este país, que comparte el mismo modelo urbanístico, ¿no?, el mismo marco legal del urbanismo. Y es porque lo copió de España, que es Colombia. ¿Vale? Solo Colombia y España comparten un modelo urbanístico, ya digo, muy peculiar. Ahora hablaremos. Es un modelo urbanístico que genera intereses particulares especialmente fuertes, es decir, grandes incentivos para la corrupción. Hay mucho que ganar de decisiones urbanísticas, ¿vale? Hay actores particulares que ganan mucho en función de cuál es la decisión urbanística que se toma, mucho más que en cualquier otro país. El urbanismo siempre genera flujo económico, pero el volumen de lo que se gana en España y en Colombia, porque soy colombiano, no lo conozco bien, pero aplicando el mismo modelo, ¿vale?, el volumen de los beneficios es mayor aquí, por tanto el incentivo para la corrupción también es mayor. Un segundo factor
un segundo tipo de factores tiene que ver con la debilidad extrema de lo que podemos llamar el sistema de integridad. No sé si conocen el concepto este del sistema de integridad, es un concepto que generó Transparencia Internacional, o habló de los sistemas nacionales de integridad para ver un poco esa imagen del templo griego, no sé si, ¿vale? Donde hay una serie de pilares que son instituciones u organizaciones que son clave para la lucha contra la corrupción, ¿no? Y si esos pilares son débiles, pues la lucha contra la corrupción va mal, finalmente el Estado de Derecho va mal, ¿vale? El imperio de la ley va mal. Bueno, pues en el caso del urbanismo en España tenemos una debilidad extrema del sistema de integridad. Y tercero, no les adelanto mucho, un tercer tipo de factores, ¿vale? Ahora hablamos de eso. La pregunta sobre todo que sugiere el caso de Lanzarote es por qué, cómo fue posible, ¿no? una estrategia tan burda, tan grosera, de unas irregularidades tan alarmantes, ¿no? Tan claras. Bueno, el modelo urbanístico, muy brevemente, ¿vale? Es un modelo urbanístico muy peculiar que fomenta una gran especulación del suelo. Es un modelo que nace casi de la necesidad a finales del siglo XIX. Esto sería un poco largo de contar, pero en fin, lo dicho de manera lo más resumida posible, cuando hace falta que las grandes ciudades en España, Barcelona primero y a continuación Madrid, se ensanchen, crezcan un poco, no había dinero para expropiar suelo, ¿vale? Para hacer un urbanismo público, y lo que se inventan es un urbanismo privatizado, ¿vale? Es decirle a los propietarios de ese suelo, a los terratenientes del extrarradio de la ciudad, hacia donde se quería expandir la ciudad, decirles, miren ustedes van a hacer la ciudad, van a fabricar ciudad, los vamos a convertir de ser propietarios de suelo, los vamos a convertir por decreto en promotores inmobiliarios, y para que puedan hacer eso, para que los bancos les puedan prestar todo el dinero que hace falta para una inversión tan grande, les vamos a dar una garantía legal muy fuerte de que los beneficios que se obtengan se los quedan ustedes. Básicamente, casi el 100% del beneficio, ¿vale? De la rentabilidad que tenga la operación, se la quedan ustedes. Con esa garantía el banco les va a prestar dinero, de hecho el banco se va a convertir en un socio del promotor inmobiliario, y así vamos a obtener ciudad, ¿vale? Vamos a crear ciudad. Bien. Con este sistema, es un sistema que acaba convirtiéndose en ley a partir del año 56 y ha alimentado, digamos, todos los modelos, todas las leyes de suelo que había en España, hasta la última, hasta la del año 2007, donde ahí ya hay una serie de cambios, pero hasta ese momento apostar sobre todo por un urbanismo así, un urbanismo privatizado, dejado en manos de los propietarios de suelo, lo que genera es unos incentivos muy fuertes para la especulación sobre ese suelo, ¿vale? Se le están garantizando las plusvalías de esas operaciones a los propietarios de suelo. Por tanto, los propietarios de suelo van a querer tener derechos sobre la edificación de ese suelo, pero además van a intentar guardar esos derechos lo más posible, o sea, no urbanizar hasta que el valor de ese suelo sea enorme, ¿vale? Que haya una prioridad enorme para crecer lo más cercanamente posible a esa bolsa de suelo. Bien. La idea es que esto va generando un concepto, una cultura de que dentro de lo que son los derechos de propiedad del suelo estaría como una parte más los derechos de edificación sobre el suelo, ¿vale? Esta es una polémica muy antigua sobre hasta qué punto los derechos de propiedad incluyen o no incluyen los derechos de edificación sobre ese suelo, o si los derechos de edificación es un derecho público que pertenece a la comunidad, ¿no? En este caso al ayuntamiento, ¿vale? Pero lo que sí se generó apostando por un urbanismo privatizado es al menos una cultura casi informal de que el propietario tenía derecho a la edificación también, ¿vale? Bueno, lo que hemos tenido en el año 97 a 2006 es que ha habido una enorme liquidez, muchísimo dinero que ha procedido de otros sectores y que ha ido todo al mercado inmobiliario porque ha sido un mercado tremendamente rentable en estos años, ¿vale? La bolsa no ha ido tan bien,
sin embargo hubo mucha demanda de construcción de viviendas y por tanto hubo mucha liquidez que fue a acabar al mercado inmobiliario. ¿Qué tenemos en el caso canario, ¿vale? Como algo excepcional? Primero, en el caso canario, en general, en Lanzarote también, pero en general en el caso canario, tenemos que la apuesta sobre el mercado inmobiliario, si ha sido rentable en toda España, en Canarias ha sido doblemente rentable. ¿Por qué? Porque el mercado turístico en Canarias es especialmente rentable, porque no hay estacionalidad del turismo. La costa peninsular española, la costa del Mediterráneo, donde hay mucho turismo, es un turismo de temporada, es un turismo solo de 6 meses, ¿vale? De los 6 meses más cálidos del año. Durante los 6 meses de invierno, los 6 meses más fríos, no hay turismo en la costa mediterránea. En Canarias, como la temperatura es prácticamente la misma a lo largo del año, el turismo es continuo a lo largo del año. Por tanto, invertir en turismo, en inversiones turísticas en Canarias es mucho más rentable que hacerlo en el Mediterráneo. Segundo, otro elemento diferencial. En Canarias se creó un instrumento fiscal, se conoce como la RIC, Reserva de Inversiones en Canarias, que permitía que las empresas se ahorraran hasta el 90% del impuesto de sociedades si invertían en inmovilizado fijo, ¿vale? Cuando se crea esta figura, lo que se intenta es que haya una reinversión sobre lo que son las industrias tradicionales, ¿no? Que la gente que tiene un taller de lo que sea, una fábrica de lo que sea, invierta en el inmovilizado de esa industria para mejorarla, para ser más competitivo, teniendo una gran ventaja fiscal. Pero ¿qué ocurre? Como realmente lo rentable en estos años era el turismo, la gente desvió el dinero desde las industrias tradicionales al sector turístico. Por tanto, ha habido una liquidez especialmente enorme para inversión en el turismo, ¿vale? Es decir, ha habido mucho que ganar, unos incentivos muy fuertes en el sector turístico. Es verdad que en el caso de Lanzarote tenemos un plan insular restrictivo, ¿vale? Eso es cierto, ¿no? Que regulaba ritmos, que ponía topes del número de camas que se podían hacer, pero precisamente por eso también era doblemente rentable saltarse las restricciones del plan insular, ¿vale? Si podías escaparte del plan insular, pues tu inversión aún era más rentable. Por tanto, un nuevo incentivo para la corrupción. Bien, segundo elemento, voy a pasar un poco más de prisa. Segundo elemento es la debilidad del sistema local de integridad, ¿vale? Antes me he referido a esto, ¿vale? Son ayuntamientos relativamente pequeños, por tanto ayuntamientos con una organización administrativa débil, ¿vale? Poco profesionalizada, por tanto donde es fácil influir sobre los ayuntamientos, ¿vale? Es fácil para intereses particulares poderosos tratar de influir sobre esos ayuntamientos, ¿vale? Son organizaciones administrativas débiles que tienen dificultad para obstaculizar los intereses privados potentes. Segundo elemento, los mecanismos de control en general se han mostrado muy ineficaces. Por ejemplo, el Cabildo, ¿vale? El Cabildo, que ha sido un actor importante que ha intentado implementar el plan insular, se ha encontrado con grandes problemas. El Cabildo ha sido el campo de batalla de las presiones de estos intereses económicos. Si uno era capaz de desactivar al Cabildo, en realidad te quedabas prácticamente sin nadie que hiciera cumplir el plan insular. Por tanto, el Cabildo ha sido sometido a unas presiones brutales. Tienen ahí un dato que es suficientemente significativo, ¿vale? En esa legislatura 2003-2007, que es cuando el Cabildo había empezado a recurrir las licencias de estos ayuntamientos ante el contencioso, en ese Cabildo se sucedieron 7 presidentes distintos, ¿vale? En 4 años. Y esto es fruto precisamente de las presiones que tienen que ver con eso. El Cabildo no tiene poderes de disciplina urbanística, no puede paralizar las obras. Por tanto, la única carta que tenía el Cabildo en su mano era poner un recurso ante el contencioso para que fuera el contencioso quien paralizara las obras, ¿vale? Ahora hablamos del contencioso. El gobierno autonómico. El gobierno autonómico, por un lado, es verdad que apostó por una legislación que permitió la protección del medio ambiente, pero por otro, ha sido bastante esquizofrénico en esto, ha generado incentivos como la RIC, esta de la que hablábamos. Estos hoteles, por ejemplo, ilegales de Lleida,
el gobierno autonómico les consiguió del orden de unos 30 millones de euros de fondos europeos para su construcción, ¿vale? Es decir, hay hoteles que se están haciendo de manera totalmente ilegal, como luego demostraron los tribunales, y al mismo tiempo están apoyados económicamente por el gobierno canario gracias a los fondos europeos, al manejo de fondos europeos. Y un elemento importante más: ante un ayuntamiento que no cumple con sus deberes de disciplina urbanística, la disciplina urbanística es una competencia municipal, cuando un ayuntamiento no cumple con sus deberes de disciplina urbanística, el gobierno autonómico puede sustituir esa competencia del ayuntamiento. Bueno, esto el gobierno canario no lo hizo, en realidad no lo ha hecho ningún gobierno autonómico en toda España, ¿vale? Jurisdicción contenciosa, bueno, tremendos problemas de eficacia. El contencioso tardó 3 años en obligar a los ayuntamientos a notificar sus licencias al Cabildo, ¿vale? Desde que se lo pidió el Cabildo hasta que hay una decisión del tribunal pasan 3 años. 3 años donde, mientras tanto, el hotel se está haciendo. ¿Qué ocurre en 3 años de obra? Pues que cuando viene la decisión del tribunal, el hotel prácticamente está terminado. Segundo, una vez que ya tiene la información sobre las licencias el Cabildo, recurre las licencias ante el tribunal. El tribunal tardó entre 5 y 9 años en anular las licencias. Es decir, 9 años después, o incluso 5 años después, las obras estaban totalmente terminadas, los hoteles funcionando, ¿vale? Con un problema de eficacia enorme. La ejecución de esas sentencias, ¿vale? Ya tenemos 27 sentencias que anulan las licencias, no tenemos todavía ejecutada ninguna de esas licencias, ¿vale? Y la jurisdicción penal. Obviamente, detrás de estos casos de irregularidades administrativas hay un fundamento penal, ¿no? Un fundamento criminal. Bueno, se inició una investigación penal que 6 años después sigue todavía abierta, ¿vale? Aún no ha habido, no se ha cerrado el caso. Han pasado 4 jueces de instrucción distintos por el caso, ¿vale? Un caso que va acumulando material enorme, se va sucediendo el juez de instrucción que lleva la investigación, por tanto se van dilatando enormemente todo el proceso, ¿vale? Ya digo, 6 años sí que todavía hay nada. Las investigaciones policiales han sido tremendamente débiles. Por ejemplo, la investigación patrimonial ha estado muy limitada a la figura del alcalde y de su familia cercana, solo la mujer y los hijos, nada de los funcionarios, nada de otros parientes del alcalde, y pese a eso aún así se han encontrado evidencias importantes, ¿no? Bien, controles por tanto que no han funcionado, un sistema de integridad tremendamente débil, ¿vale? Muy ineficaz. Si nos quedamos aquí, ¿vale? Si nos quedamos solo con estos elementos, en realidad ya explicamos bastante del caso, ¿no? Tenemos eso, grandes incentivos para intereses particulares que se benefician de tener estas licencias ilegales, y al mismo tiempo un sistema de control que no funciona con eficacia, que tarda muchísimo en funcionar. Por tanto, simplemente sumando esos 2 elementos ya tenemos que era muy fácil hacer el cálculo para estos grandes intereses de que merecía la pena cometer este tipo de groserías en las irregularidades. Cuando a uno le fueran a pillar, los hoteles ya estaban hechos, estaban funcionando, y a ver quién tiene, en fin, lo que hay que tener para tirar esos hoteles al suelo, ¿vale? Cuando, voy al final y acabo ya, ¿vale? Voy a dejar de tocar este tema que es especialmente importante, ¿vale? Cuando el 90% del Producto Interior Bruto de Lanzarote depende del turismo, ¿vale? Lanzarote es un monocultivo del turismo. Por tanto, lo que dicen los empresarios del turismo es tremendamente influyente. A ver quién tira esto, ¿vale? Cuando el 50% del empleo de Lanzarote directamente depende del turismo. ¿Por qué la grosería? Bueno, hicieron un cálculo claro entre qué ganaban incumpliendo el plan insular de la manera más grosera posible y qué sanciones podían, se les podría aplicar al final, y vieron con mucha facilidad de que era realmente muy fácil, ¿no? Que no les pasara. Termino.
Bueno, contaban con esa ineficacia, el Instituto de los Controles, saben de la dependencia económica, sabían además también que tendrían muchos aliados, ¿vale? en los ayuntamientos y en la comunidad autónoma. ¿Qué nos enseña este caso? Bueno, para empezar, la enorme importancia que tiene tener un sistema de integridad que funcione, que tenga una mínima eficacia. Aquí lo que tenemos, Lanzarote es especialmente triste, el caso de Lanzarote, porque tenemos que es una sociedad que de manera inusual apuesta por la contención del crecimiento turístico y sin embargo no es capaz de detener el crecimiento turístico desordenado, ¿vale? Probablemente si uno lo compara con las costas del Mediterráneo ve que bueno, algo se ha conseguido, pero no lo que realmente se pretendía con el plan insular, ¿vale? Por tanto, ha sido tan fácil, ¿vale? Para estos intereses particulares conseguir lo que querían, que realmente un caso, en fin, espeluznante, ¿no? Que nos hace reflexionar sobre por qué, ¿vale? ¿Qué es lo que permite, qué factores son los que permiten que se hayan acumulado todo ese tipo de irregularidades que han dado lugar a esa corrupción. Frente al caso del resto de España, donde el boom inmobiliario no es consecuencia de la corrupción una consecuencia del boom inmobiliario, aquí sí que tenemos que realmente es la corrupción la que genera este crecimiento irregular, ¿no? Este crecimiento que no cumple con los mínimos estándares que fijaba el plan insular, ¿vale? La corrupción sí que es un factor clave en este caso. En fin, con eso termino de manera un poco precipitada. Muchísimas gracias.